Hola, bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Elizabeth Valleman Farfán y les doy la más cordial bienvenida al 11º Workshop Internacional de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Mayor, WAUM 2020. En esta ocasión participan la Escuela de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, ETSAB, el taller A77 de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, la School of Architecture de Georgia Tech y la Escuela de Arquitectura de la Universidad Mayor de sus sedes en Santiago y Temuco. Desde el año 2010, la Escuela de Arquitectura de la Universidad Mayor realiza anualmente un workshop internacional, invitando a escuelas de arquitectura de distintas partes del mundo a trabajar en conjunto. Cada escuela invitada asiste con un equipo docente y estudiantes quienes de forma colaborativa piensan, discuten y desarrollan propuestas sobre una temática en particular. Junto al workshop se desarrollan charlas abiertas y el resultado final es presentado frente a un jurado externo. El objetivo es generar una experiencia de trabajo y de desarrollo académico en equipos internacionales, que permite a través de distintas miradas y experiencias generar un debate y reflexión para llegar a proyectos e ideas sobre el habitar y la ciudad. Este año se ha generado un cambio radical en la forma en que habitamos nuestras ciudades y nuestros hogares debido a la pandemia. En nuestra historia, enfermedades, plagas, guerras y catástrofes nos han hecho reorganizar las ciudades, crear nuevos sistemas y tipologías constructivas. De la misma forma, esta pandemia nos ha hecho cuestionar la forma en que trabajamos, estudiamos, descansamos y habitamos. En este sentido, nos hemos dado cuenta de que nuestras ciudades se encuentran en crisis, por lo cual el WAUM 2020 reflexionará sobre posibles escenarios a partir de intervenciones que permitan reparar la ciudad actual, a partir de 3 visiones: la ciudad de las delicias, la ciudad distribuida y la ciudad saludable. Cada grupo participante, conformado por estudiantes de distintas universidades y guiado por un equipo docente, tomará una de estas 3 visiones para proponer un artefacto, un sistema, un edificio o estructura que funcione como prototipo reparador, que no tenga lugar, pero que pueda ser aplicado en distintas situaciones. La ciudad de las delicias nos hace reflexionar sobre la forma en que producimos y distribuimos nuestros alimentos. En el imaginario colectivo han aparecido los huertos urbanos, las granjas verticales, pero ¿qué tan posible es esta práctica en las ciudades actuales y cómo llevarlo a cabo? ¿Qué productos pueden cultivarse realmente en nuestros parques, terrazas, techos y jardines? ¿Qué estructuras replicables podemos sumar a nuestras ciudades que permitan una verdadera ciudad de las delicias? La ciudad distribuida nos hace reflexionar sobre una ciudad en donde todas las necesidades son cubiertas en 15 minutos caminando, repartiendo los usos de una forma más equitativa en el territorio. La idea de las metrópolis como un sistema de barrios interconectados y autosuficientes aparece como una posibilidad para detener futuras pandemias y ser un catalizador de la descentralización. ¿Cómo reorganizar sus usos dentro de estos barrios? ¿Cuáles son estos programas que debieran distribuirse? ¿Cómo funcionarían estos sistemas siendo parte de una red? ¿Qué estructura o tipología puede recibir estos nuevos usos? Son parte de las preguntas que se hacen. Y finalmente, la ciudad saludable hace visible la necesidad de mejorar los estándares de calidad de las viviendas, espacios comunes y calles, así como la teoría higienista influenció la estética modernista, donde por miedo a enfermedades como la tuberculosis, se diseñaron sanatorios, baños y áreas verdes. Esta pandemia nos ha hecho reflexionar sobre la necesidad de aire fresco, de balcones, de veredas anchas y espacios exteriores privados. Los espacios públicos y las áreas verdes, además, son lugares donde comunicarse, compartir y realizar actividades, disminuyendo el riesgo de contagio y mejorando el bienestar. ¿Qué estructuras pueden entregar este equipamiento en las ciudades actuales? ¿De qué tamaño y con qué frecuencia deberían aparecer estos espacios saludables? Son parte de las preguntas que debieran hacer en esta visión de ciudad. A continuación, Claudio Palavecino nos presentará su visión de esta ciudad de las delicias. Isabel Serra nos hablará de la ciudad distribuida. Andrea Rojas nos contará sobre la ciudad saludable y Camilo Boano expondrá sobre la crisis global en las ciudades. Pueden enviarnos sus preguntas por el chat, las cuales revisaremos hasta al final de las presentaciones.
Entonces, vamos con Claudio Palavecino, quien es arquitecto de la Universidad de Chile, Master of Science in Advanced Architectural Design de la Universidad de Columbia, y actualmente se desempeña como docente en la Universidad Mayor, la Universidad Andrés Bello, San Sebastián y la Universidad Diego Portales. Entonces, Claudio, puedes Muchas gracias, comenzar. Elizabeth. Voy a compartir pantalla aquí. ¿Se ve bien? Se ve perfecto, sí. Ok. Bien. Buenos días a todos, a todas. Muchas gracias por estar acá. Y tal como hablaba recién Elizabeth, para comenzar esta sesión, vamos a reflexionar acerca de esta compleja relación que existe entre ciudad, arquitectura y alimento a partir de esta noción que hoy día hemos llamado la ciudad de las delicias. Y quisiera comenzar esta presentación con una pregunta, que es si tenemos claridad, si sabemos de dónde vienen nuestros alimentos. Y para esto me gustaría poner un ejemplo muy simple. Pensemos en una ensalada de lechuga, algo muy simple. En un principio podríamos pensar de que se obtienen estas lechugas de un sembrado en alguna granja, en un campo. Estas lechugas que han sido sometidas a pesticidas y otros químicos son lavadas, deshojadas, limpiadas, metidas dentro de un empaque plástico que es luego puesta en un contenedor que viaja cientos o miles de kilómetros, probablemente entre países o continentes, hasta llegar a alguna bodega de almacenamiento que tiene un control ambiental muy cuidado para preservar alimentos y nuevamente es transportada unos cuantos kilómetros más hasta un lugar de venta como podría ser un supermercado, por ejemplo. Un proceso bastante más complejo del que uno no se imaginaría normalmente para una lechuga, pero que tiene algo perverso, que la lechuga original sacada del suelo tiene 80 calorías, la lechuga que uno compra en el supermercado tiene 80 calorías, pero el proceso de gasto energético desde esa lechuga del suelo hasta la lechuga del supermercado es aproximadamente 4.600 calorías por cada lechuga. Es decir, parece súper contraproducente, totalmente insostenible que el gasto energético de todo este proceso sea varias veces más que lo que se está produciendo. Y es que ese es de alguna forma el pago que tenemos el costo que tenemos que pagar por tener que vivir lejos de nuestros alimentos. El hecho de que vivamos en ciudades y tengamos que ser abastecidos por alimentos que vienen desde un mundo rural implica una serie de logísticas que se traducen en un gasto de tiempo y un gasto de energía. Y eso ha alterado considerablemente nuestra noción de lo que significa el suelo. El suelo que antes estaba cercano a las comunidades, a las personas que trabajaban en la tierra, es hoy un bien funcional. Por lo tanto, su valor depende del tamaño, uso, potencial comercial o cercanía de las ciudades. Y eso significa que lo que antes era una relación íntima que tenían las comunidades con el suelo, de donde extraían los alimentos, de donde extraían los bienes, es hoy día un asunto lejano. Por lo tanto, las personas que vivimos en las ciudades, tenemos cada vez menos contacto con la tierra y nuestra relación con esto, y por lo tanto con los sembrados, con los alimentos, con lo que ahí ocurre, es cada vez menos relevante. Y eso hace también que se invisibilice el origen o procedencia de nuestros alimentos, que no sepamos cómo surge, cómo llega a nuestra mesa. Y esto fue un proceso que se acrecentó exponencialmente en el siglo XX. Recordarán que una de las grandes medidas de naciones, organismos nacionales, multilaterales en el siglo pasado era acabar con el hambre mundial, suplir las necesidades de alimento de una población que creció hasta los cerca de 7.000 millones de habitantes. Y eso fue posible por una explosión, por un desarrollo desmedido de la industria alimentaria, la agrícola y ganadera, que buscó, a como dé lugar, reducir sus costes y maximizar su producción. ¿Qué significó esto? ¿Cuál fue el principal efecto? Bueno, una explotación brutal de los suelos, en el sentido de que ya el suelo no es utilizado como un soporte de vida, sino más bien como una superficie que se puede explotar. Y por eso cuando vemos imágenes como esta, en donde los puntos blancos son granjas, los verdes es terreno previo, bosques, empezamos a entender el suelo o empezamos a ver la superficie de la tierra
como una especie de manto texturado, en el cual las formas, las geometrías que de ahí podemos observar surgen de parámetros tales como cuáles son las superficies necesarias para regar, cuáles son los límites de una granja, cuántos metros cuadrados son necesarios para alimentar a un bovino u otro animal. Es decir, la superficie del suelo pasa a ser entendida casi como una especie de manto del cual tenemos plena disponibilidad. Y aquí estamos viendo un poco cómo hemos delineado, cómo hemos tratado el suelo, cómo hemos convertido el suelo en esta superficie productiva, con efectos que han sido bastante devastadores, como la destrucción de la gran mayoría de los ecosistemas de la Tierra, la generación de zonas muertas, es decir, zonas de mar en donde se irrigan químicos agroindustriales que literalmente liquidan toda la vida en estas zonas, el consumo excesivo de las reservas de agua dulce, más del 70% de todo el agua dulce del mundo va para la agricultura, el contagio de enfermedades de origen animal, producto de la manipulación de estos, muchas veces por estar demasiado cerca en granjas o corrales, que se pueden transmitir a humanos, y una también cada vez más creciente desigualdad en la producción y en el mercado alimentario, especialmente entre quienes lo extraen y quienes los venden o comercializan. Y es que toda esta situación nos conduce a una especie de paradoja que es más o menos fácil de sospechar, que es que por, no sé si por primera vez en la historia, pero al menos ya desde hace un par de décadas, podríamos decir que la demanda mundial por alimentos está asegurada. Existe la capacidad, la tecnología, los mercados, el movimiento, los tráficos para poder disponer de alimentos para toda la población. Y sin embargo, existe una suerte de apartheid alimentario, en donde algunas comunidades reciben excesos de alimentos, otros reciben muy poco y genera efectos, tales como alrededor de 1.000 millones de personas en el mundo sufren de enfermedades como derivadas de la obesidad y el sobrepeso, y un número más o menos similar por, por la hambruna. Es decir, este apartheid está entre aquellos que tienen acceso a alimentación sana y quienes no, o quienes no tienen acceso. Y en gran medida esto está provocado por la industria alimentaria. Y es que uno podría pensar que el objetivo de esta industria es brindar alimentación a la población. Sin embargo, es un sistema mucho más complejo. Está configurado por una trama en donde operan múltiples intereses, agentes, poderes, mercados. Los flujos están pensados para hacer mover esta industria, en el cual muchas veces quienes están involucrados no tienen ningún interés en proveer alimento nutritivo de calidad, sino en echar a andar esta maquinaria y obtener recursos de esto. Y el problema está en que esa industria alimentaria entonces invisibiliza de dónde vienen nuestros alimentos, cómo se producen, qué procesos existen entre medio para poder llegar a nuestra mesa. Y de la misma forma, la ciudad, como la entendemos actualmente, como la hemos construido, invisibiliza también ciertos procesos, como las transformaciones en los ecosistemas, e incluso invisibiliza los efectos de la misma industria alimentaria, a tal punto que entendemos que esto ocurre en un lugar lejano, en el campo, que no lo vemos, que no sabemos qué es lo que ocurre ahí. Y de la misma forma que la ciudad invisibiliza todos estos procesos, también lo invisibiliza la arquitectura. Podemos pensar, por ejemplo, en granjas que relocalizan plantas y animales dentro de un confinamiento físico, invernaderos que configuran medio ambientes controlados que son totalmente independientes que del contexto que los rodea. Podemos pensar en plantas productoras y faenadoras que reemplazan ciclos biológicos por procesos industriales, bodegas y frigoríficos que conservan alimentos y los redirigen lejos de su origen, supermercados que reemplazan la biodiversidad natural por diversidad de productos de consumo, restaurantes que convierten la alimentación en un rito social, que es algo totalmente distinto, restaurantes de comida rápida que aceleran y estandarizan todos los actos relacionados a la comida y cocina de los alimentos, food trucks que reposicionan la cocina dentro de circuitos de desplazamientos de personas. Incluso hemos visto en los últimos meses la reaparición de las ollas comunes que se apropian de espacios para suplir necesidades básicas de alimentación de personas en necesidad, o una situación que hemos visto este último tiempo más extrema, que es el de los servicios de delivery, en donde todo el proceso se invisibiliza y se convierte nada más ni nada menos que una transacción comercial.
Es decir, estamos de alguna forma viendo, o más que no viendo de dónde viene nuestro alimento, no vemos estos procesos, tenemos una ciudad de arquitectura que lo invisibiliza. Y esto de alguna forma tiene un cierto paralelo con lo que ocurrió, sigue ocurriendo con los combustibles fósiles. Es decir, si nosotros extraíamos combustibles fósiles de la tierra para consumirlos, estamos haciendo exactamente lo mismo con los alimentos. Extraemos alimentos del campo y los traemos a nuestra mesa. Extraemos alimentos que salen de una fábrica sin saber qué efectos produce, qué injusticias involucra, si los procesos son sosteniblemente ambientales o no, pero lo importante es que lleguen a ser productos. Y lo mismo ocurre en el territorio. La ciudad consume alimentos, consume bienes y los extrae de terrenos lejanos, de tierras que están distantes, que no están en los círculos operativos de nuestra vida. Y eso hace que los sembrados, que las granjas, que los corrales sean prácticamente parte del campo, entendido como un patio trasero de las ciudades. Siempre establecemos esta relación extractiva, lineal, unidireccional al respecto. Y podemos pensar, bueno, ¿qué vamos a hacer al respecto? ¿Qué soluciones se han dado? Porque tal como dijo Elizabeth hace un rato atrás, en nuestro imaginario existen algunas medidas que apuntan hacia un desarrollo más sostenible o una relación más sostenible con la industria alimentaria. Y podemos dar varios ejemplos. O sea, hoy día es posible encontrar granjas de pastoreo de aves de corral, que son, como ustedes lo han visto en los supermercados, como huevos de ave feliz, muchas veces les ponen. Han aparecido un auge en los últimos años de la agricultura urbana, que se puede hacer de repente en balcones o terrazas. Incluso una moda que estuvo, es raro decir moda, pero se convirtió en una moda hace unos 13, 14 años atrás, la idea de la granja vertical, como una suerte de invernadero vertical que podía producir alimentos sin la necesidad de utilizar el suelo. Yo mismo hice una hace varios años atrás. Y si bien esto parecía que quedó casi como una moda pasajera, porque prácticamente no vimos que se construyeran o no prosperaban en el tiempo, la verdad es que han sido un éxito tremendo, pero no como los arquitectos lo habíamos previsto. Y para esto quiero mostrarles esta imagen que pertenece a la compañía norteamericana AeroFarms, que tiene unos cultivos verticales que están controlados por sensores en tiempo real, que están regados a través de algoritmos súper avanzados para maximizar la producción alimentaria y que prácticamente son manejados a través de robots que garantizan que el cultivo, que la cosecha sea perfecta. Y esto funciona y es exitoso, pero desde un punto de vista netamente productivo, porque desde un punto de vista de impacto urbano, impacto en la ciudad, es nulo, ya que este edificio por fuera se ve así. No es nada más que un galpón que ha sido habilitado para una actividad productiva. Y eso tiene mucho que ver con lo que estábamos recién. Todas estas medidas que apuntan hacia una sostenibilidad alimentaria que hemos conocido son beneficiosas, pero tienen un alcance tremendamente limitado, ya que son actividades puntuales, pero funcionan en la medida de que los alimentos sigan siendo mercancía. Es decir, sigan siendo materia con un cierto valor económico que se trance en un gran mercado a través de una industria con alta complejidad. Por lo tanto, el desafío está un poco en cambiar este proceso, en reentender nuestra relación con los alimentos. Y eso significa un poco cambiar este esquema lineal que ya hemos mencionado por uno que ha sido muchas veces mencionado, muchas veces discutido y quizás por eso tampoco no es ninguna novedad, que es intentarlo cambiar por un sistema circular o cíclico. ¿Qué significa esto en términos de la alimentación? Reentender nuestra relación con el suelo como un soporte de vida, no simplemente como una superficie útil. Cambiar nuestras dinámicas biológicas con otras especies, establecer nuevas relaciones que sean más simbióticas con estas y entender transformaciones que hoy día se están dando, que son tremendamente complejas, como el calentamiento global y cambio climático. Pero esto que vemos muy lejano tiene repercusiones en la arquitectura, porque tal como hemos visto, la ciudad y la arquitectura de alguna forma juegan un rol en la invisibilización de estos procesos. Entonces, ¿cómo podemos cambiar esto desde la arquitectura también? Podemos pensar, por ejemplo, en nuevas formas de utilizar la superficie, en la cual alteremos la relación que tenemos con las calles, con las veredas, y les demos un cierto valor, fertilidad, casi como la forma en que se ha entendido en el campo, pero dentro de nuestras ciudades. Podemos repensar las lógicas de distancia y desplazamientos que existen
en la ciudad, ya que esos aspectos han sido críticos para el acceso y el transporte de alimentos. Podemos repensar nuestras tipologías arquitectónicas que de alguna manera establezcan relaciones, actividades o cercanías con la tierra y con los alimentos. Podemos repensar el paisaje, que ha sido moldeado a partir de la noción de tener suelo productivo y separar aquello que se extrae a aquello de donde se consume. Y quizás más todavía, podemos empezar a entender nuevos sistemas en donde ocurran ciclos biológicos, relaciones entre alimentos y personas, relaciones entre organismos y alimentos que sean distintos a través del diseño. Es decir, hay un desafío que va mucho más allá de la respuesta de cómo generar mejores alimentos con menos recursos de forma más eficiente, sino un cambio más profundo con nuestro sistema, paisaje, distancias, formas de operar sobre el territorio. Y para cerrar esta breve presentación, quiero dejarles 3 preguntas a los estudiantes del workshop. La primera, ¿podemos generar nuevas experiencias de trabajo, recreación, encuentro o comercio en nuestras ciudades y edificios si alteramos los ciclos de producción, desplazamiento, consumo de los alimentos? ¿Podemos pensar nuestras ciudades y edificios como sistemas ecológicos a partir de variables críticas tales como la alimentación? Y por último, ¿pueden nuestras ciudades y edificios visibilizar el origen y la producción de nuestros alimentos, que se conecta con la pregunta inicial? Bien, eso es. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudio. Muchas gracias por tu presentación. Entonces, ahora vamos a darle paso a Isabel Serra. Si tienen preguntas, los estudiantes y profesores que están también acá asistiendo, lo pueden mandar por el chat para leerlo al final de las presentaciones. Entonces, ahora Isabel nos hablará de la ciudad distribuida. Isabel es arquitecta de la Universidad Católica de Chile y magíster en gestión y políticas públicas de la Universidad de Chile. Actualmente es docente de la Universidad Diego Portales. ¿Se ve ahí? Se ve, sí, ahora yo lo veo, sí. ¿Sí? ¿Y pasa? Perfecto. Sí, pasa bien. Ya, súper. Bueno, yo voy a hablar de la ciudad distribuida. Puse esta imagen que es un sudoku. Voy a poner, espérame, del sudoku urbano que lo vamos a comentar en un ratito. Pero básicamente solamente contextualizar, yo creo que es súper... Hay un ruido ahí. Bueno, es sumamente importante contextualizar que lo va a hacer, ¿no es cierto?, Camilo después, pero básicamente el contexto económico, político, social, ambiental y de salud, que básicamente nos lleva a un cambio de era desde todas estas perspectivas, ¿no? No solamente la revuelta social de octubre, sino que la desconfianza en el ámbito político, ¿no es cierto?, la destrucción un poco de la institucionalidad, la confianza, los ámbitos sociales, ambientales, con la crisis climática y sobre todo la pandemia nos ha llevado de alguna manera a cuestionarnos cómo debemos vivir, cómo deberían nuestras ciudades, ¿no es cierto? Y cómo debería ser nuestro pacto, nuestro nuevo pacto entre de nuestros estilos de vida, ¿no es cierto? Y nuestros modelos de producción. Rápidamente voy a pasar al ámbito de qué es la ciudad de los 15 minutos, pero esto es una noción bastante conocida. Claro que viendo un poquito más tiene varias como incidencias bastante profundas que son interesantes revisar. Vamos a hacer una revisión rápida de Santiago en el sentido de que para los estudiantes, ¿no es cierto?, del huerto, una noción de las oportunidades urbanas y cómo podrían ellos, ¿no es cierto?, redistribuirlas homogéneamente en el territorio. Y después rápidamente les voy a mostrar algunos trabajos bastante interesantes que nosotros realizamos en el taller urbano del pasado. Pero básicamente los 15 minutos es una idea que aunque tiene otras esto viene desde hace mucho, ¿no es cierto?, el nuevo municipalismo en España, los servicios de proximidad, pero de alguna manera Carlos Moreno, asesor de Anne Hidalgo, la alcaldesa de París, ¿no es cierto?, de alguna manera ha logrado poner en agenda y darle, ¿no es cierto?, un concepto muy rápido de entender qué son los 15 minutos y que tiene que ver con una suerte de propuesta de cómo operar una transformación urbana desde una ciudad monofuncional hacia una multicéntrica, multipolar,
incorporando los servicios de proximidad para acceder caminando a las 6 funciones esenciales, ¿ya? Básicamente lo interesante que él plantea son estos 3 conceptos de cronourbanismo, cronotopia y topofilia, en el sentido de hacernos las preguntas siguientes respecto a cómo nosotros usamos el tiempo de nuestra vida urbana o de nuestro estilo urbano, bajo la lógica de ganar o perder el tiempo, y cuáles son las fuentes de explotación de tiempo de vida, ¿ya? Entonces, hay vuelta a la pregunta respecto a cómo es la ciudad productiva o cuál es la ciudad reproductiva, cómo es esta ciudad de consumo y cuál es la ciudad creativa. Después la cronotopia, que tiene que ver, ¿no es cierto?, con que en cada lugar hay una multiplicidad de posibilidades que cada uno de nosotros convertirá en otros como una sucesión de nuevas posibilidades. Un lugar, varios usos, nuevas formas de creatividad. Y también él habla mucho de la topofilia y esto, ¿no es cierto?, es interesante volverlo a pensar después del estallido que tiene que ver con el amor por los lugares, ¿no es cierto?, y cómo se recrea la relación afectiva de los ciudadanos en su espacio y esta, ¿no es cierto?, noción de pertenencia al lugar, ¿ya? Entonces, ¿qué plantea Moreno? Que es la oportunidad de deshacerse de las limitaciones, de transformar cada lugar en una multitud de posibilidades. Cada uno de nosotros convertirá en otros como una sucesión de nuevas posibilidades. Un lugar, varios usos, cada uso, nueva forma de creatividad. Esta es como la imagen típica de la ciudad de los 15 minutos, donde las funciones esenciales están a pie, caminando, o si no, en modo activo, no carbonizado, respecto a educación, trabajo, servicios de sociedad, salud, horticultura, ocio, diversión, abastecimiento. Acá vemos unas imágenes de París, ¿no es cierto?, bajo la gestión de Anne Hidalgo, donde vemos, ¿no es cierto?, el río del Sena transformado desde una lógica autocéntrica a una lógica de la ciudad de los 15 minutos, donde este borde, ¿no es cierto?, de río puede brindarnos ciertos servicios. Es interesante el caso de París, de Anne Hidalgo, y el caso del asesor urbano, que de alguna manera la ciudad de los 15 minutos también tiene una impronta política, ideológica respecto a la ciudad. Y sin un liderazgo político importante y un poder local que tiene, ¿no es cierto?, ciertos manejos presupuestarios y cierta descentralización del poder central, la ciudad de los 15 minutos no podría ser. Dejando un poco la lógica de París, ¿no es cierto?, y de Francia, vamos a revisar rápidamente el mapa de oportunidades de Santiago de Chile. Esto es un trabajo de Juan Correa, de la Academia Espacial de la UDLA, que han hecho, ¿no es cierto?, un trabajo bastante interesante en el mapeo de las oportunidades o de las amenidades urbanas y dónde se localizan en el territorio. Entonces acá tenemos los malls, los establecimientos educacionales, que de alguna manera vemos que hay una distribución bastante homogénea, los centros de salud, estos son los bancos, la educación superior, vemos, ¿no es cierto?, que está concentrado obviamente en el eje Alameda Providencia. Los servicios públicos, vemos que también, ¿no es cierto?, de alguna manera se distribuyen a partir de las principales líneas de distribución, ¿no es cierto?, de viales. Los focos de empleo, que vamos a hacer algo que vamos a hablar después. Y esto es un resumen que es un trabajo que hizo el COE y el Centro Territorial de la Universidad Adolfo Ibáñez, que de alguna manera concluye que en Santiago solamente el 9% de la población está 15 minutos caminando hacia equipamientos y servicios públicos y privados, en una ciudad de casi 7 millones de habitantes, y esto ha sido un cuestionamiento de alguna manera de cómo poder implementar a una ciudad latinoamericana, ciudades que tienen un que exponencial, ¿no es cierto?, muy horizontal, con grandes superficies, cómo podemos de alguna manera articular esta ciudad de los 15 minutos. Y la verdad es que yo, para darle una visión más bien desde el punto de vista chileno-santiaguino, y me van a disculpar las regiones, pero de alguna manera es súper interesante la lógica de la ciudad de los 15 minutos respecto a la disminuir los desplazamientos forzados que se producen en las ciudades hacia los lugares más frecuentes, ¿no es cierto? Entonces aquí las preguntas que nosotros nos haríamos, o que yo me haría respecto a desde dónde empezar a pensar la ciudad de los 15 minutos, tiene que ver con el mercado laboral y la movilidad. Es decir, quiénes, dónde, cuándo, cómo y por qué nos movemos, dónde están los puestos de trabajo, qué tipo de trabajos son y en qué y cómo usamos nuestro tiempo. Que de alguna manera se relacionan, ¿no es cierto?, con los ámbitos que plantea de cronotopia, cronourbanismo, etcétera. La línea base, ¿no es cierto?, que esta es la línea base es podría ser este mapeo de la Fundación Vivienda, también realizado por Juan Correa, que tiene que ver con sectores monofuncionales, donde priman, ¿no es cierto?, los sectores habitacionales en celeste, y algunos puntos, ¿no es cierto?, donde oficinas y comercio logran mezclarse, pero sobre todo, ¿no es cierto?, en el triángulo fundacional.
Pero básicamente, y en materia de viajes y movilidad, nosotros tenemos, ¿no es cierto?, más del 50%, casi el 50% de los viajes que nosotros dedicamos al trabajo y al estudio, ¿ya? Y por eso la importancia de estudiar desde el punto de vista espacial y territorial el mercado del trabajo, porque de alguna manera el estudio, aunque es un menor porcentaje, ya está más o menos localizado. Aquí también les puse los distintos propósitos de viaje para que de alguna manera vayamos, ¿no es cierto?, vislumbrando cuáles son las distintas actividades de la ciudad. Acá también le incluye un poquito de perspectiva de género, pero como nosotros sabemos, las mujeres y los hombres nos movemos distinto en la ciudad, vivimos de manera distinta en la ciudad, y vemos, ¿no es cierto?, que los porcentajes de propósitos de viaje respecto a estudio, trabajo, cuidado y recreación son distintos, donde obviamente las mujeres, ¿no es cierto?, tenemos una mayor cantidad de viajes en materia de cuidado. Aquí, ¿no es cierto?, las encuestas, esta es la ENUC de 2015, que es la encuesta nacional de uso del tiempo, ¿ya? Y donde es interesante que las mujeres perciben que el día tiene 25 horas, y donde claramente después aquí podemos ver, ¿no es cierto?, que el trabajo no remunerado y el trabajo remunerado, aquí hay una importante diferencia respecto a la percepción del uso del tiempo. Nuevamente las mujeres, ¿no es cierto?, somos la movilidad más sustentable, ¿no es cierto?, y que podríamos, bueno, por el uso del transporte público, porque caminamos más y usamos más los radiotaxis y los taxis en general. Y también tenemos un gran trabajo en materia de bicicleta desde la perspectiva de los viajes activos para poder potenciar, ¿no es cierto?, esta ciudad de los 15 minutos. Y también establecer que las mujeres y los hombres nos movemos en distintas horas en la ciudad, ¿ya? Para ir terminando, ¿no es cierto?, la lógica de que qué comunas, ¿no es cierto?, se demoran o viajan más, ¿no es cierto?, dentro de nuestra ciudad. Obviamente comunas en la periferia como Quilicura, Los Espejos, La Pintana, San Bernardo, Renca, La Granja, Pac, Puente Alto, son las comunas que más destinan tiempo para movilizarse las personas, ¿se escucha?, para ir, ¿no es cierto?, a realizar sus actividades. Y para ir terminando el ¿no es cierto?, que nosotros realizamos, solamente para terminar estableciendo que nosotros realizamos este taller urbano, identificando, ¿no es cierto?, revisando de alguna manera el PRI del 60 y el PRI del 94 para identificar algunos lugares donde podríamos implementar la lógica de los 15 minutos, a partir de la postura de la movilidad carbono neutral, identificando radios de movilidad de 5, 15, 30 minutos caminando, en bicicleta, en metro y en transporte público eléctrico, que ya me sonó el reloj. Pero básicamente tratar de ir conformando servicios de proximidad, servicios comunales, ¿no es cierto?, servicios metropolitanos y finalmente servicios a escala nacional regional, ¿ya? Y la lógica del sudoku urbano, que de alguna manera ir complementando las distintas, ¿no es cierto?, oportunidades de la ciudad. Solamente para terminar y no extenderme más, mostrarles 3 ejemplos muy interesantes a partir de la lógica de la ciudad de los 15 minutos. Pero aquí Antara Ananías de alguna manera trabaja el concepto de la ciudad de los 15 minutos, pero a partir de la lógica de la refundación, en la idea de que hay distintos, ¿no es cierto?, núcleos fundacionales o simbólicos de la ciudad. En un momento el centro fundacional, luego que se traslada a Plaza Italia, y él propone, ¿no es cierto?, esta nueva refundación del centro contemporáneo en Cerro Blanco. La lógica de Ignacio Vergara y Paula Arias, respecto a que ellos descubren que los alumnos de Puente Alto viajan mucho, ¿no es cierto?, fuera de su comuna, y que ellos, ¿no es cierto?, más bien plantean la ciudad de 15 minutos a partir de la lógica educacional, ¿no es cierto?, vinculando los dos cerros, Isla Cerro, que son la Ballena y la Cabra. Y luego, ¿no es cierto?, un tercer trabajo muy interesante de Lillo Mella y Murillo, que ellos no trabajan en Cerrillo y descubren un territorio con muchas fuentes de trabajo, pero fuentes de trabajo que tienen una sola característica. De alguna manera ellos quieren complementar con distintas posibilidades de trabajo para conformar la ciudad de los 15 minutos, ¿ya? Distintas conclusiones es que debemos redistribuir no solamente oportunidades urbanas, sino que poder político, ¿ya? Y este poder político confiere también distribuir presupuesto y procesos de toma de decisión. La otra conclusión es que no tenemos información suficiente, necesitamos más estudios detallados sobre movilidad, trabajo y estudio y encuestas de uso del tiempo, que son en general demasiado generales, perdón la redundancia.
redundancia. La lógica de la movilidad de un neutro carbono, eso es básico para poder avanzar en ámbitos de crisis climática, bueno, poder local, nuevo municipalismo, gestión de la proximidad, y básicamente la planificación cae, ¿no es cierto?, en coherencia con la visión metropolitana, regional, la planificación multisectorial también, y que por supuesto cada territorio de 15 minutos es distinto, y finalmente la importancia de incorporar la perspectiva de género, perspectiva de derechos humanos en el análisis, elaboración e implementación de procesos. Básicamente los anexos yo les voy a dejar la presentación, pero aquí hay una serie como de lugares donde ustedes incorporar distintos indicadores para tratar de ir teorizando, ¿no es cierto?, en la ciudad de los 15 minutos, el del Consejo, el de la UC, el de la Corporación Ciudad, y así una serie de observatorios donde existen indicadores y ciertos estándares urbanos, y aquí también mucha bibliografía para que ustedes revisen. No sé si se escuchó bien y se vio bien. Sí, se vio bien al final, un poquito bajo el sonido, pero en general se entendió casi todo. La última diapo nomás un poco pegado, pero sin problema. Bueno, muchas gracias, Isabel. Vamos a abrir más tarde el chat para las consultas. Y ahora nos va a presentar Andrea Rojas. Andrea nos va a contar sobre la ciudad saludable. Andrea es arquitecta de la Universidad Central de Chile, es magíster en arquitectura y doctora en arquitectura y estudios urbanos de la Universidad Católica de Chile, y actualmente es docente de la Universidad Mayor. Andrea, te damos la bienvenida y puedes compartir tu presentación. Ya, hola Eli, gracias. Hola. Y bueno, buenos días a todos. Ya, les voy a compartir aquí la pantalla. Y tú me dices si... Tú me dices si se ve. Bien. ¿Se ve ahí? Ahí se ve bien, sí. ¿Sí? Ya. Sí. A ver, yo me voy a referir a la ciudad saludable, pero específicamente me gustaría tomar el tema de la enfermedad como argumento de proyecto, como argumento propositivo en el ámbito de la arquitectura y el urbanismo. Para eso, me gustaría plantearles que es posible pensar en el proyecto de arquitectura como un dispositivo médico, que podría ser capaz de tratar una enfermedad al no existir una cura médica en el momento, como fue el caso de la tuberculosis. Por esto, vamos a entender la enfermedad como argumento de proyecto, como agente movilizador, de alguna manera. Esta es una imagen del Working Sanatorio que se hizo en la ciudad de Olepán en 1930, con el objetivo de que este dispositivo de alguna manera rotara en dirección al sol, hacia el recorrido del sol, para que los pacientes enfermos de tuberculosis pudiesen tener sol al interior de sus habitaciones durante todo el día. A ver, en las últimas décadas del siglo XIX y la primera mitad del XX, la tuberculosis se interpretaba como una consecuencia inevitable de las defectuosas relaciones entre la ciudad y el ambiente urbano, específicamente en las precarias condiciones de habitabilidad, que generaron hacinamiento al interior de las viviendas de la parte más vulnerable económicamente. La insalubridad, la humedad, fueron el escenario idóneo para la incubación de enfermedades, sobre todo de la tuberculosis. El contagio por vía aérea de alguna manera, era difícil diagnosticar prematuramente la enfermedad. Y la tos crónica, característica del físico, que salía del alma, como lo decía Joaquín, el protagonista de La Montaña Mágica, era la principal fuente de contagio. Por esto, la mayoría de los tuberculosos se tapaban la boca con un pañuelo al toser, para evitar la propagación de las micropartículas en el aire. No existía una cura médica para tratar la enfermedad. Incluso se dispusieron una serie de afiches para escupidedros que estaban en las calles, en las veredas, para que los enfermos no escupieran en la vía pública. Los enfermos, al ser tan contagiosa la tuberculosis, eran trasladados a...
Los enfermos eran trasladados a lugares alejados de las ciudades industrializadas y contaminadas para practicar reposo en terrazas y galerías semicubiertas. Bajo esta premisa surgen los sanatorios antituberculosos a finales del siglo XIX. Aquí hay una imagen de las denominadas legal, que son terrazas al exterior, en un sanatorio de Davos ya hacia finales del siglo XIX. El término alemán Licht und Luft, que significa luz y aire, se entendía como una asociación simbólica para el tratamiento de la denominada peste blanca. La luz, el aire y el sol, que hoy se consideran como terapias pseudomédicas, eran también, al igual que los sanatorios, un agente movilizador para su diseño. Que de alguna manera los sanatorios fueron el dispositivo, el artefacto que los arquitectos modernos representaron un ideal de salud en las primeras décadas del siglo XX. Las características formales de los sanatorios estaban asociadas al tratamiento de la enfermedad desde una relación directa con el emplazamiento, el lugar, el clima y la naturaleza. Desde el proyecto se concibieron operaciones arquitectónicas que propiciaban una mejoría de los enfermos. Terrazas profundas, balcones, como se ve en el sanatorio de Sonnenstrahl, construido en 1928, galerías de reposo, como se ve en la imagen inferior del sanatorio de Valparaíso, que se disponían reposeras confortables para realizar los reposos diarios requeridos. Ventanas articuladas y materiales lavables fueron implementados en los sanatorios. El diseño arquitectónico de estos edificios representó una alternativa válida y necesaria para reducir los síntomas de la enfermedad pulmonar. Se convirtieron en una respuesta desde la medicina y la arquitectura, hecho que no sucedió en la misma escala con otras enfermedades, lo cual interesa de alguna manera relevar porque fue desde el proyecto de arquitectura que fue tratada una enfermedad que no tuvo una cura médica hasta finales de la década del 40, cuando se descubre la estretomicina. Le Corbusier planteaba que los microbios y bacterias fueron ambos, metafóricamente hablando, el argumento de una nueva arquitectura y urbanismo, que según Alvaralto era un problema de organización biológica. Entonces, según lo que planteaban los dos arquitectos, se podría plantear que no fueron los arquitectos, sino la enfermedad, lo que modernizó la arquitectura. Ejemplos como el Sanatorio Queen Alexandra, que estaba emplazado en la ciudad suiza de Davos, el Sonnenstrahl, ubicado en un bosque de Hilversum, Holanda, y el Sanatorio Paimio, situado en el pueblo finés de Paimio, considerado este último como uno de los 3 proyectos más emblemáticos de la arquitectura moderna según Gideon, fueron edificios que plasmaron lúcidamente los requerimientos necesarios para tratar la tuberculosis desde el proyecto de arquitectura. La existencia de galerías y terrazas, el privilegiado entorno natural, la orientación hacia el recorrido del sol, fueron algunas decisiones de carácter terapéutico adoptadas en el proyecto en busca de una salud corporal. Quizás un ejemplo más extremo fue el Revolving Sanatorium, construido en 1930 por Jan Sedman en la ciudad francesa de Alemán. El sanatorio giraba en torno a un eje central, buscando el recorrido del sol. En ocasiones también se utilizaban proyectores de luz artificial para aplicarla sobre el rostro de los enfermos, como se puede apreciar en la imagen de la izquierda. Esto lo realizaban cuando el día estaba nublado. En el fondo requerían, en los casos cuando la tuberculosis estaba más avanzada, los reposos aumentaban de 4 horas a 6 a 8 horas diarias. Los sanatorios eran como unos buques varados, en bosques, playas y montañas, capaces de ser transportados como una especie de dispositivos médicos, que la verdad no los aleja mucho del azaroso traslado realizado en Fitzcarraldo. Para el proyecto de Paimio, Alvaralto realizó un estudio bien interesante de las características espaciales que requería lo que él denominaba el hombre horizontal, cuando se refería a los tuberculosos por el hecho de que tenían que pasar varias horas al día, o casi todo el día, reposando en las camas o en las reposeras. Para esto, Alto diseñó habitaciones para el hombre horizontal. En estas habitaciones, él consideró ubicar la calefacción en el cielo, como se ve en la imagen de la izquierda, que está orientada
únicamente hacia las piernas para que no les llegara el calor directo en el rostro. Y los amplios ventanales proporcionaban iluminación y aislamiento durante todo el día, permitiendo al enfermo gozar de la vista privilegiada hacia el bosque. Él denominaba la habitación para el hombre vertical, que se ve a la derecha, y cual él se refería al paciente que asistía al hospital tradicional. Entonces ahí él realiza una diferenciación respecto a la necesidad de cada enfermo, estableciendo que para el enfermo de tuberculosis el espacio tenía que ser horizontal, la habitación horizontal. De alguna manera, las decisiones adoptadas por Aalto en el proyecto de Paimio respecto a estas habitaciones horizontales también permiten entender la arquitectura del arquitecto finés como una arquitectura horizontal. Según Beatriz Colomina, la tuberculosis ayudó a que la arquitectura moderna fuera moderna. De alguna manera, lo que hablamos al comienzo, la enfermedad movilizó a los arquitectos modernos. De alguna manera fue un argumento de proyecto, lo cual resulta bastante interesante y poder, ojalá, extrapolarlo a lo que sucede hoy en día. Sin ir más lejos, los sanatorios se podrían reconocer como un paradigma de la arquitectura moderna, destacando la relación formal con algunas viviendas, como se ven en las imágenes, en las cuales se comenzaron a incorporar elementos como terrazas en los techos para tomar baños de sol y practicar ejercicios asociados siempre a la salud del cuerpo. También ejemplos como los Open Air School, aquí está una imagen del Kleostrat Open Air School en Ámsterdam, construido por los mismos arquitectos que diseñaron y construyeron el sanatorio Sonnestral, Duiker y Boyce. En este caso, las escuelas tenían las terrazas incorporadas a las salas de clase con el objetivo de realizar las clases al exterior, lo cual ayudaba a que los niños, que muchos tenían raquitismo, tomaran sol durante las clases. Entonces, bajo esta convicción, también de alguna manera se replantean programas y surgen otros, como son el Open Air School, las piscinas, para poder realizar recreación, practicar natación y tomar baños de sol. Y aquí también los pingüinos no quedaron exentos de este privilegio. El uso del color blanco en los muros tiene relación con la higiene, que esta particularidad, si bien estaba bastante relacionada con el purismo cromático, como defendía Le Corbusier y otros arquitectos modernos, sino también tenía la función de acusar cualquier tipo de suciedad vinculado a la higiene al proyecto, que en el fondo, indudablemente, esto se puede entender como un recurso médico curatorial. Entonces, así, la tuberculosis movilizó a los arquitectos modernos hacia la concepción de una arquitectura terapéutica, basada en nuevas geometrías, nuevas tecnologías y un nuevo espacio arquitectónico, modificando radicalmente el proyecto e instalándose como una nueva arquitectura, relacionada estrechamente con el afán moderno de mantener el cuerpo sano. Hoy en día, contar con una mala salud corporal está relacionado con una serie de factores como la polución del aire, el cambio climático, la sociedad de consumo, que han generado enfermedades como las alergias, el asma, la obesidad y el alcoholismo. Son patologías características del siglo XXI. Frente a esto, se han desarrollado algunos proyectos bien interesantes respecto a cómo desde el proyecto de arquitectura se puede de alguna manera subsanar los estragos de estas enfermedades. Un ejemplo bastante paradigmático resulta lo que se denominan son clínicas que se construyen a 300 metros bajo el nivel del piso natural, ubicados generalmente en minas de sal. Esto surge porque en 1843 el físico en minas de sal, Félix Bukowski, que fue el primero en plantear la espeleoterapia como un tratamiento para la gente que padecía cáncer a los pulmones o enfermedades respiratorias, porque él se dio cuenta que los mineros que trabajaban en las minas de sal no padecían ninguna enfermedad respiratoria ni cáncer a los pulmones.
Entonces, hoy en día, 235 millones de personas aproximadamente sufren de asma. En países donde existen minas de sal como Austria, Rusia, Rumania, Alemania, entre otros países, son visitadas con fines terapéuticos. Una clínica ucraniana ubicada en la mina de sal Solopion, muy fuerte en el ucraniano, cuentan con túneles construidos a 300 metros bajo tierra, que tienen una temperatura constante durante todo el año de 22 grados Celsius. Los pacientes tienen que permanecer desde la tarde y pasar la noche en estos túneles y pueden salir durante el día y regresar en la tarde y suben en unos ascensores para que no producir el colapso de los pulmones. Otro ejercicio proyectual que de alguna manera tiene que ver con cómo nosotros hemos experimentado vivir en cuarentena estos últimos meses, es el Domestic Isolation Room, que fue desarrollado por David García Studio. Los arquitectos plantean esta burbuja transparente, como se ve en la imagen, que se puede transportar al interior de una vivienda en cuarentena. Ahí abajo se ve un poco como la movilización de esta burbuja en el interior de los distintos recintos de la vivienda. Mediante un filtro que se conecta al aire acondicionado, se purifica el aire exterior, permitiendo su renovación y evitando la propagación de los gérmenes. De esta manera, el dispositivo permite que la persona enferma circule sin contagiar al resto de los habitantes. Y el contacto físico con los familiares se realiza a partir de unos guantes extensibles. También está la posibilidad de que, se fijan en la imagen de la derecha, el usuario, el enfermo que transita por la vivienda, tiene un cierre, que puede sacárselo, o sea, bajarlo y tener contacto con los familiares, obviamente corriendo el riesgo de producir alguna contaminación al resto de los habitantes. Considerando la aislación de los enfermos para evitar la propagación y contagio de los gérmenes, que es una práctica que se remite a la antigüedad, pero fue acertadamente implementada en los sanatorios hasta el descubrimiento en 1843 de la strepsina. Lo que interesa relevar es la capacidad que tuvo la enfermedad de concebir un nuevo espacio arquitectónico y, por qué no decirlo, de una nueva arquitectura. Esa que hizo suyo el proyecto de construir una sociedad saludable. Considero, en esta cita de Gilbert, que es del siglo XVIII, en donde el médico se refiere al tema de la enfermedad del espacio como no tratéis jamás una enfermedad sin haberos asegurado el espacio. Creo que la cita de Gilbert se ajusta a la importancia de asociar el espacio arquitectónico con la salud del cuerpo, aspecto que la arquitectura contemporánea no puede desatender en absoluto. Eso, ojalá podamos de alguna manera atender a las enfermedades del siglo XXI a partir de esta referencia de los sanatorios como dispositivos médicos que atendieron acertadamente la enfermedad. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Andrea, por la interesante presentación. Me están diciendo por interno que ha estado muy útil todas estas presentaciones. Han estado muy buenas para todos los que les toca proyectar. Así que han estado muy, muy buenas. Bueno, ahí creo que nuevamente me había desconectado. Como les decía, finalmente va a presentar Camilo Boano, que va a exponer sobre la crisis global en nuestras ciudades. Camilo es profesor en diseño urbano, teoría y crítica de la Bartlett Development Planning Unit de la University College of London y es codirector del UCL Urban Laboratory. También es profesor en diseño arquitectónico y urbano en el Departamento Interateneo di Scienze, proyecto e politiche del territorio del Politécnico di Torino. Entonces, Camilo, puedes comenzar con tu presentación. Perfecto. Buenos días, muchas gracias. Yo voy a hablar en un mixto de italiano y spanglish.
por eso tiene que disculparme inmediatamente del idioma. Y voy a intentar de conectar un poco los distintos estímulos de que llegaron y salieron de las presentaciones de compañeros y amigos que hablaron antes de mí. Yo tengo un taller un poco complicado que es de hablar del término de la crisis. Quién sabe es que nosotros nacimos en una crisis continua. Esto es lo que entendía plantear inmediatamente, que la crisis no es algo que una narrativa que nos lleva de un problema de entender una dicha realidad. Hay dos puntos en mi presentaciones. La primera voy solamente a hablar sin imagen y después voy a intentar ofrecer no proyecto arquitectónico o urbano, pero que más 3 imágenes, una que surge dalla contemporaneidad, dal presente, y 2 que surgen dalla letteratura, una literatura poética, una literatura, para ver si podemos desplazar un poco el pensamiento y entender de buscar a unos dos idiomas distinto y nuevo para entender la crisis que nos llega. Déjame empezar con 3 puntos siquiera para dibujar una mirada a una escala amplia, grande, del tema de la urbanización, del urbanismo, de la ciudad contemporánea. Voy a decir 3 puntos muy clave. El primero es que la urbanización es una tendencia milenaria que se ha alterado de la relación de la humanidad con el planeta, creando paisajes, topografías, territorios en los cuales las ciudades son manifestaciones centrales. El proceso ha alcanzado su punto culmine en la forma que profundos cambios económicos, sociales, políticos, ecológicos se han vuelto espacialmente, transversalmente al planeta, es ahora todavía al presente irreversible. Nos dice la literatura que la economía urbana contempla 2/3 de la presente economía global. Y demográficamente el mundo será 2/3 urbanos, mientras la urbanización se propague claramente más en África, en Asia, a mejor velocidad y ecológicamente. El consumo urbano influye sobre la red primaria de producción en la biosfera, poniendo la mayoría de las naciones en un déficit ecológico desde los años 80. Entonces la crisis no es nueva. Esta trayectoria bajo economías neoliberales ha reconfigurado la soberanía que engendra técnicas de acumulación y disposición y extractivismo en base a la flexibilidad laboral, la utilidad de los bordes fronterizos para el capital y el sellamiento para los mismos bordes de los cuerpos de los trabajadores y los aparatos jurídicos que encriptan el Estado en el derecho con el estado de excepción que nos acompaña desde una distinta década. El segundo presupuesto es el carácter abierto de estos espacios en su materialidad que hemos visto ser muy deforme, muy monstruosa siquiera. La ciudad en los territorios ha abandonado su clara forma y la evolución cronológica, si quieres modernista, para transformarse en colajes fragmentados, apretados, explotados, siempre manteniendo la múltipla presencia de vacíos, de enclaves y enclaves. Las ciudades son descritas como postpolítica, como ensamblaje sujeto a comprensibilidad autoorganizada, cuyo vibrante orden surge desde el caos de una mutación dinámica, afectiva, infectiva, lejos de un supuesto equilibrio. Una red de superposiciones que se vinculan a diversas escalas, paisajes y territorios, mientras se manifiestan y se materializan las fuerzas políticas y la expansión del capitales en la forma de absorciones que sustraen algunas cualidades y textura.
Entonces, dentro de una lucha colectiva entre el individuo, entre la mortalidad y la vitalidad, la historia y la invención, la creación y la ruina, es lo que algunos de la literatura postmaterialista llamaron una vitalidad inmanente. Este presupuesto nos lleva a un tercer presupuesto, que es lo urbano como un ensamblaje maquinario, donde ni los estrenamientos ni el espacio sagrado puede abarcar los múltiples puntos de ingreso y egreso de lo que este sistema demanda. Este debate es olvidado cuando los discursos sobre la sociedad y los sistemas, la infraestructura y la tecnología surgen como matrices explicativas para determinar nuestra densidad, diversidad, dinamismo propiamente tal, basada en una flexibilidad, una resiliencia y una magnitud escalar. Para comprender la ciudad en la actualidad debemos pensar más allá de la lógica de la forma situada dentro de un tejido urbano e incluso más allá del socioecológico, que son miradas útiles pero que no alcanzan. No alcanza a pensar a la Smart City, no alcanza a hablar de una Green City, no alcanza a hablar con los términos que estamos intentando. Los colegas que presentaron antes de mí, me parece que dijeron una cosa extremadamente importante que está dentro del marco del laboratorio, del workshop, de hablar adentro de una inteligencia arquitectónica que tiene que buscar soluciones, una dimensión escalar es extremadamente importante para ver la relación entre producción y reproducción, y una de movilidad e inmovilidad adentro del sistema urbano. Y a mí estos puntos son declaradamente muy importantes, pero pienso que están provocando una crisis muy peligrosa dentro de un sistema global. ¿Por qué esto? Y me voy a mover a compartir la pantalla en un momento. Porque estas crisis se ponen adentro de dos elementos clave. El primero son los cuerpos. Los cuerpos individuos, los cuerpos racializados, los cuerpos de la gente que está dentro de un sistema y adentro que está excluida de este sistema. Entonces los cuerpos, pero no los cuerpos normalizados dentro de un marco neoliberal, pero los cuerpos infectos adentro de un sistema inmunológico. La segunda palabra que me intentar de reflexionar es que un sistema de relaciones. Y todo esto, el cuerpo, las relaciones entre los cuerpos llegan a ser muy centrales. Entonces, compartiendo la pantalla, espero que puedan ver. Esta es una imagen muy contemporánea. Esto es Beirut. El 4 de agosto en Beirut, una explosión que surgió en el puerto de Beirut dilanió completamente una gran parte muy larga de la ciudad. A esta crisis, si se quiere, una crisis técnica, tecnológica, una crisis técnico-política, por algunos documentarios, se montó, se untó sobre una dimensión otra de crisis. La crisis del virus, del COVID, claro, y una crisis financiera de fracaso del Estado y del Líbano. Entonces, la pregunta que voy haciendo es, la crisis como término no es una narrativa que alcanza a dibujar una realidad muy compleja, pero muy sencilla de una otra manera, porque la crisis es algo más complicado de dibujar. Entonces, crisis, ¿por qué? ¿Y por qué es preocupante, problemático hablar de crisis? Porque cuando lo miramos, y yo lo he dicho desde el sur, en el sentido de una geografía
donde la vulnerabilidad, donde la vida es precaria constantemente, el concepto de crisis deja a ser bastante útil para entender la realidad presente. Cuando la crisis es permanente y siempre es una lucha para reparar la vida, y especialmente la vida y las relaciones cotidianas. Y significa aceptar la vulnerabilidad y continuamente negociar los espacios de riesgos, los espacios del encuentro, los espacios de las posibilidades. Y aquí el COVID me parece que surgió a una narrativa, a un discrimen muy importante en la narrativa. La crisis, de una manera, surgió una crisis, dijo es una crisis sanitaria, pero en toda una gran parte del mundo donde la crisis es continua, es cotidiana, es de cada día, es de cada momento, está dentro un sistema de cuerpo y relaciones económicas, sociales, políticas. Esta crisis es distinta. De una narrativa dibujó un sistema de control, movilizó lo que se dijo, una inteligencia arquitectónica de proyecto para dibujar soluciones y nuevos dispositivos, pero del otro dejó otro sistema de invenciones. Entonces, ¿por qué crisis? Porque crisis no significa algo nuevo en los relatos narrativos contemporáneos o que tiene un estatuto de novedad en una historia de la idea, si quieres. Crisis está dentro del sistema de la literatura marxista desde siempre. Es para mí muy importante ser un objeto de conocimiento. Entonces la crisis se moviliza en una construcción narrativa para marcar lo que Michel Foucault da un momento de la verdad, un moment of truth, o como medio para pensar la historia misma. Entonces, tales momentos de la verdad podrían definirse como un punto de unas inflexiones de la historia. Entonces, la crisis, estamos en una crisis porque estamos adentro de un evento que decide espacios y proyectos. Decides un presente y dibuja una narrativa completamente diversa. Entonces, a mí me parece fundamental sugerir que, de un lado, el tema de la crisis. Para Isabel, que dice que a propósito de la ciudad de 15 minutos, que presentó Isabel Serra, que es una idea muy linda, pero que también ha recibido críticas por la dificultad de implementación. ¿Se han visualizado estrategias para avanzar en eso en algunas ciudades chilenas? Perdón, que yo sepa, no. La verdad es que hay bastantes cuestionamientos respecto a que es una idea que viene de Europa y tratar de implementarla en ciudades latinoamericanas. Pero lo que nosotros vimos en el taller urbano de la Diego Portales, básicamente es, uno podría establecer ciertas estrategias, como yo les comentaba, y esta visión desde, sobre todo desde la movilidad y el mercado del trabajo, que uno podría, ¿no es cierto?, implementar ciertas medidas de reorganización de las actividades de los santiaguinos, por ejemplo, en Santiago. Por otro lado, esto es un concepto que, aunque Ana Hidalgo había implementado ya en su mandato anterior, es decir, acaba de ser elegida y había hecho algunos avances bastante significativos, este concepto de manera se pone en la palestra respecto al COVID. Entonces, en 6 meses es difícil también implementar ciertas estrategias desde esta lógica. Ahora, esta ciudad de los 15 minutos, como yo les comentaba, es una idea de marketing, ¿no es cierto? 15 minutos, suena bien, llega y pega. Pero esta es una idea que viene desde hace bastante tiempo, que va por la lógica de los nuevos municipalismos y de los servicios de ciudad de proximidad, que varios, ¿no es cierto?, municipios han trabajado. Por ejemplo, acá en Valparaíso, no desde la lógica de los 15 minutos, pero yo sé que Sharp, ¿no es cierto?, ha trabajado la lógica de los centros de proximidad. En alguna manera yo diría que la PEPA en Providencia también logró avanzar respecto a eso, y la lógica de la descentralización en los procesos de toma de decisión, en los procesos de presupuesto, y por ahí entra todo el tema de presupuesto participativo, y sobre todo desde la lógica de eliminar la mayor cantidad de viajes que uno haga en la ciudad, bajo distintos nombres y bajo distintas ideologías, uno podría decir. Yo creo que todos los alcaldes de sus comunas han tratado de realizar. Entonces, de alguna manera, yo creo que esto en algún momento ojalá se produzcan distintos estudios
y que, ¿no es cierto?, las autoridades tomen la carta, ¿no es cierto?, el Consejo que está trabajando temas de integración, temas de cambio climático, ya se han hecho algunas presentaciones respecto a la ciudad de los 15 minutos, pero básicamente, obviamente es completamente distinto a lo que pasa en París, pero yo creo fuertemente y estoy convencida que esto podría funcionar en una ciudad de Santiago y en cualquier ciudad de nuestro país, sobre todo en la necesidad de, en el proceso de modernización del Estado y también de la ley de descentralización, darle a los gobiernos locales y regionales, ¿no es cierto?, la autoridad suficiente y la legitimidad para poder implementar y reorganizar, ¿no es cierto?, los territorios desde la base y no, ¿no es cierto?, desde las estructuras más jerárquicas. Entonces, para responder básicamente a tu pregunta, yo creo que CHAP es una de las alcaldías que más ha efectuado servicios de proximidad, pero yo creo que no desde la lógica de la reorganización territorial de los servicios. Gracias, Isabel. Ya tenemos de vuelta a Camilo. Camilo, no sé si puedes compartir, mientras tanto, tu pantalla nuevamente. A ver si logra conectarse. Ahí te tenemos de vuelta, Camilo, y luego seguimos con las preguntas que nos están enviando. Perdona, no sé qué pasó. ¿Y me ve? Sí, estamos viendo ahora. Ok, no sé cuándo la conexión se rompió, por eso no sé cuándo me interrumpí. Entonces voy a decir un par de cosas. Esta es una... Eso lo alcanzamos a ver, Camilo. Eso ¿Lo alcanzaste a ver? Sí, a la segunda, a la diapositiva número 3. Ahí en tu segundo punto donde dices crisis no significa algo nuevo, por ahí más o menos. Perfecto. Muy bien, entonces el término crisis a mí no me parece suficiente para entender el presente y por eso la tarea de un proyecto. Porque puede ser muy problemático, porque cuando la crisis es permanente, cuando la crisis es múltiple, el término y la herramienta que nos tenemos nos alcanza a entender algo. A mí me parece que la crisis del COVID puso nosotros disciplinariamente como arquitecto, como diseñador urbano, a entender muy distintamente el problema de la crisis. ¿Por qué? Porque nos entendió que el sistema de la vulnerabilidad, del sistema de los cuerpos y de las relaciones entre los cuerpos tiene que ser problematizada en una manera mucho más fuerte. Para intentar dos aproximaciones desde la literatura, voy a ofrecer dos imágenes muy simples. Esta primera es que usted conoce seguramente, es la cover del Leviatán de Thomas Hobbes. Y a mí me parece muy importante, no solamente porque es una imagen inmunitaria, ¿no?, que habla de una ciudad, como ve, adentro de un territorio natural, como este soberano, este rey, este soberano, este king, que controla un sistema de poder distinto a este tiempo de la sociedad. Pero si ustedes miran la figura, adentro hay una ciudad, la ciudad es completamente vacía. Y hay solamente un par de hombres, un par de figuras negras que son los de la plaga, la gente de los monarcas de la plaga, que lleva adentro la ciudad. Y la pregunta es, ¿dónde están los ciudadanos? ¿Dónde están los cuerpos? Y los cuerpos son en la natura, en la naturaleza, en el countryside, en lo rural, o están adentro de la casa, se quedan adentro. ¿Y cómo es la relación entre los cuerpos dentro de esta cosa? Y a mí me parece una imagen muy fuerte para problematizar la idea de crisis, y nosotros estamos en crisis desde hace tiempo. Y la segunda, que es una literatura un poco más distante probabilmente da Latinoamerica, de Giorgio Manganelli. Giorgio Manganelli es un historiador, un novelista italiano, y uno de los últimos libros, ella habló de una palude, el título es La palude definitiva. Y a mí me parece que estamos muy en una palude, un pantano. En este
pantano representa muy bien el término contemporáneo de dentro y afuera, porque el pantano es un sistema, una ecología, un ecosistema muy complejo. El pantano es muy difícil de cartografar, porque se modifica constitutivamente. El pantano es muy feo, pero hay muchísima vida. Parece ser completamente muerto, sin producir nada, pero es una vida continuamente a una escala muy distinta, muy pequeña, con bichos, con sierpes, con insectos, así. En este romance, un tío un poco kafkiano llega en este pantano y adentro del pantano hay una casa. Esta casa está vacía y adentro de la casa hay una mesa y sobre la mesa hay cartas. Esto tío que llega en la casa se queda y está mirando estas cartas. Estas cartas son cartografías que son mapas de alguna manera. A mí me parece muy importante que dibujar y unpack, descubrir el tema de la crisis es entender nuevamente estos mapas para un presente sin dibujar inmediatamente un futuro posible. Porque la crisis nos llevó en este sentido de no tener un proyecto bastante fuerte, bastante sólido, bastante responsable para dibujar un futuro. Y aquí me parece importante cerrar con un tema de la imaginación. El tema de la crisis es una falta de imaginación. Y aquí el tema de la infraestructura, del proceso, de los cuerpos, del dispositivos, tiene que estar adentro para mí de una descubierta de las imaginaciones de un posible adentro de lo urbano y del arquitectónico. Porque además seremos siempre bajo de una crisis que hoy es económica, mañana es financiera, es política, es ecológica y es de cualquier explosión o desastres que llega. Por eso me parece, y cierro con de entender que la crisis no es bastante para entender la urgencia de una imaginación que dibuja nuevos mapas, nuevos términos para entender la realidad que no somos. Y yo pienso que tenemos una tarea muy importante y una fuerza muy imaginativa adentro de este proceso. Perdona por la conexión y muchas gracias. Muchas gracias, Camilo. Bueno, así es el tema de la conexión el día de hoy, así que no te preocupes. Es a lo que nos hemos tenido que acostumbrar en estos días. Tenemos algunas preguntas. Bueno, muchas gracias de partida a todos los presentadores y presentadoras. Claudio nos presentó este tema de la explotación del terreno, ¿cierto? Este acceso desigual a la población desde la ciudad de Las Delicias, ¿cierto? A la alimentación. Y repensar tipologías arquitectónicas quizás que estén relacionadas con ello, poniendo en crisis en el tema de que aparece actualmente invisibilizado esa temática. Por otro lado, Isabel nos presentó distintas visiones, ¿cierto?, sobre esta ciudad de los 15 minutos, que tienen que ver con ciertos servicios, infraestructuras y ciertas relaciones que existen temporales también y de programa en la ciudad. Y Andrea, bueno, nos mostró también desde la ciudad saludable la enfermedad como hipótesis de proyecto, que parece muy como contingente ahora, el tema del asolamiento, del uso del color blanco, la temperatura, y finalmente Camilo, claro, nos hace una presentación más general sobre la crisis en la ciudad, que finalmente entendemos que esta crisis no es algo nuevo, que es histórico, que se ha visto en distintas etapas, pero que ahora en el fondo tenemos como cambio no de paradigma, pero de visión, y que tenemos, como señala él, mucho que hacer, estos posibles urbanos, y nuestra tarea de poder imaginar estas nuevas infraestructuras. Dentro de las preguntas aparecen, bueno, hay algo que ya había contestado Isabel, que estaba relacionado con esta ciudad de los 15 minutos y que si se estaba haciendo algo en Chile en relación con eso. Verónica y Pablo comentan algo que es un poco parecido, Isabel, que tiene que ver con implementar esta estrategia en ciudades intermedias, en regiones. Pablo dice cómo, claro, que la academia podría explorar este análisis en ciudades de menor escala, y también, en el fondo, que está relacionado con unas ciertas dimensiones que pasan en las ciudades que son más pequeñas. Andrés pregunta si
es la crisis, esto yo me imagino que dirigido más bien a Camilo, es la crisis dentro de la arquitectura y urbanismo producto de que las formas de analizar, conceptualizar y operar en una nueva realidad y subjetividad, paisaje actual, por lo tanto, las disciplinas están sufriendo un desfase entre la realidad y las herramientas disciplinares. No me queda tan clara la pregunta, pero me imagino que está relacionado a que todavía no estamos como disciplina estamos desfasados entre lo que hacemos y esta realidad y este desfase, esta misma crisis. No sé si quieres comentar algo al respecto, Camilo. Sí, sí, gracias. Sí, lo de Andrea y Francisco son preguntas muy fuertes, muy potentes, pero la respuesta no es tanto potente, porque yo pienso que es exactamente la tarea que nosotros tenemos que descubrir. La crisis è un'escusa para, que tal vez, históricamente estuvo, una excusa para ponerse de otro lado, para descubrir, para ver otra cosa. Pero sí, a mí me parece que hay un vocabulario, con lo que tú llamas una herramienta, es demasiado simple. Y entonces ahí me parece que tenemos que un esfuerzo de invención, de epistemología, claro, pero la disciplina sí, urbana, claro, y arquitectónica mucho, es muy simple. Es simple no en el sentido porque no es compleja, pero simple porque simplifica mucho. Entonces deja la complejidad y para mí la complejidad es una relación política de poder, es una relación entre cuerpos, que son cuerpos víctimas, cuerpos racializados, cuerpos que se mueven y no se mueven adentro de un sistema de movilización. Por eso es una generalización. El tema de lo universal, que de una manera salió muy potente en la relación sobre la idea de la arquitectura como dispositivo, es muy, muy importante. A mí me parece que tenemos entonces que estar afuera de estos del disciplinarios canónicos, siquiera. El desafío me parece ser en esta creatividad, que es una creatividad de poner una cuestión distinta. Por eso la pregunta del workshop me parece muy, muy fundamental, porque ¿qué reparamos? ¿Qué reparamos? Mas reparar significa salir afuera, entender una otra edad, como tú dije claramente. Entonces ahí hay este término, afuera. Y yo pienso que el afuera es lo que, por lo menos nosotros en Europa, lo que el COVID dejó es que no hay un fuera. Se dejaron fuera. Entonces ahí me parece un fuera epistemológico de idea, de pregunta. No sé, a Francisco, no sé cómo es muy interesante. Yo descubrí el pantano porque yo pienso que la disciplina en nosotros estamos en un pantano, en el sentido que no salimos ni adelante ni atrás. Pero el pantano no es solamente una, ¿cómo se dice? Una imagen de ser perdidos, de ser completamente lost, ¿no? Pero el pantano, por lo menos lo que descubrí en este libro, es exactamente esta tensión a descubrir un mapeo distinto, un idioma distinto, una razón distinta. Una razón distinta porque no alcanza el dentro y el fuera, no alcanza el abajo y el arriba, no alcanzan las intelectuales y de herramienta adentro de esto. La práctica en este sentido del proyecto, un proyecto que es simple, no alcanza más. Entonces, yo me parece que no es regresar a categoría grande, pero regresar a categoría híbrida, si quieres. Híbrida y móvil adentro de esta geografía móvil de un pantano, que nos deja la agresividad de la superioridad del proyecto. El proyecto sigue a ser una problematización más que una solución de los temas. Gracias, Camilo. Hay una pregunta para Claudio,
que dice, la manera ideal de la alimentación sería a través de huertos propios o barriales donde la producción se visibilice y los sueños se cuiden. Sin embargo, si lo pensamos en una escala macro de ciudad, conlleva otras complejidades que hacen pensar en las tecnologías como recurso que acelera y satisface esas necesidades. Debería pensarse en la misma manera, debería pensarse en la misma manera como un poder potencial de nuestros tiempos, o sería contraproducente pensar en tecnologías cuando hablamos de alimentación? Hay un montón de variables en esta, en esta pregunta. Eh, pero, pero hay algo que me gustaría comentar para intentar responder esto. Con con un ejemplo. Eh, Hace unos años atrás, en una charla de Joan Oakman, una destacada teórica norteamericana, mostraba un catálogo de diseño industrial a partir de vidrio utilizado en el Tercer Reich, en donde se veían unas piezas de vidrio extraordinariamente finas, muy bien elaboradas, pero se desconocía totalmente el proceso de cómo se llegaban a producir. Y ese proceso involucraba trabajo forzado en fundiciones, en condiciones inhumanas, eh, y el producto final, el diseño como síntesis, no evidenciaba eso. Entonces, en la manera en que lo pregunta Tatiana, de la manera ideal sería a través de huertos propios y barriales, yo creo que no estoy de acuerdo con ese punto, por el mismo ejemplo que estaba mencionando. Y ahí la pregunta central de la presentación. Cuando digo no visibilizamos los fenómenos de cómo se producen nuestros alimentos, cómo salen de la tierra, las injusticias o las variables que en esto hay, es exactamente igual que en el ejemplo que decía recién. Si la respuesta es un poco como ha sido, como ejemplifiqué en algún momento los huertos urbanos, la contrapregunta sería si solucionamos ese problema, estamos visibilizando solamente una red que nos compete a nosotros. Pero en un mundo que es tan complejo, los problemas de alimentación que yo solucione en mi barrio, en mi realidad, poco o nada tienen que ver con realidades distantes o a miles de kilómetros o en personas que no pueden tener la posibilidad de hacer un huerto o que no tienen los recursos, etcétera. Entonces también se corre el peligro de individualizar la solución. Por lo tanto, sobre esto no hay que vetar la tecnología, no hay que limitar tampoco la escala, pero sí yo creo que hay un desafío que es fundamental, que, que es el asunto de transparentar estos procesos. Si vamos a intentar, al menos desde el diseño, desde la arquitectura, que es un paradigma que tiene sus limitaciones, por supuesto, eh, quizás no solucionar, pero intentar entender el problema de otra forma para generar escenarios de solución, yo creo que no hay una única opción. Creo que muchas de las soluciones se pueden solucionar a escala barrial, a escala individual, pero otras requieren una acción global. Y sobre esto, eh, creo que hay algo que tiene que ver con lo que decía Camilo recién. Es súper fácil advertir la crisis, pero la crisis deviene también en una cierta falta de imaginación. Y esa falta de imaginación, que en este caso quizás podría estar asociada a un poco a que no estamos operando en la epistemología correcta para llegar eventualmente a una solución del problema, podría estar dada en el caso de la arquitectura por entender formas de hacer proyectos, escalas de hacer proyectos, lenguajes nuevos, nuevas formas de representación que evidencien ese proceso de dónde vienen los alimentos, cómo se producen, cómo llegan a nuestra mesa, en la escala del problema, en la representación y la imagen del problema y no simplemente en la ideología con la que está cargada. Cuando yo mostraba estos ejemplos de arquitectura, de, no sé, que por ejemplo el food truck aparece como una solución rápida porque brinda comida al paso, no estamos visibilizando que hay una precariedad laboral asociada, no estamos visibilizando que hay una aceleración de nuestro ritmo de vida, no estamos visualizando eh,
todas las redes que se quiebran o que se fragilizan al estar ubicado ese food truck en medio de la calle. Y si nosotros como arquitectos, pero también como profesionales que operamos en el mundo, tenemos la capacidad de visualizar eso, también tenemos la posibilidad de que otras inteligencias develen o entiendan esos problemas y actúen en concordancia. Por eso yo no tengo una solución, ni siquiera me atrevería a dar una solución, pero lo que sí creo que es interesante poner una obligación, que, que es la obligación ética de transparentar variables que en este caso son parte de la, entre comillas, crisis. Y sobre esto, recuerdo que en algún momento habló esta idea, y me acuerdo le hice una crítica en persona a favor, fue el Andrés Jaque, para su proyecto Cosmo del JAP del 2015. eh, Él decía que lo único que quería hacer era transparentar, visibilizar los procesos de cómo llega el agua potable a las casas. Y lo que él hacía era literalmente sacar todas estas tuberías afuera y convertirlo en un modelo cíclico de cómo el agua se limpia, se transporta, y a través de eso generaba la pregunta, bueno, ahora sabemos la importancia del agua dentro de nuestras ciudades. No era visible hasta antes de no sacar la tubería afuera. Y quizás un primer paso, porque creo que es tremendamente ambicioso decir cuál es la posible solución, creo que casi todos los que lo han hecho han caído en maximalismo, es lo que mencionaba recién, utilizar la arquitectura como un dispositivo de visualización, un dispositivo de problematización, eh, al menos como un inicio, o en este caso casi como una urgencia. Muchas gracias, Claudio. Bueno, sí, no hay más preguntas ahora del público. Muchas gracias, ahí dice Tatiana también. Vamos a, entonces, quiero agradecerles a Claudio Palavicino, a Isabel Serra, a Andrea Rojas y a Camilo Moano por sus presentaciones. Muchas gracias por haber compartido sus distintas visiones y darle también al workshop esta partida inicial, ¿cierto? Por un lado teórica, pero por otro lado con mucha imaginación que nos deja con ciertas responsabilidades que están relacionadas con cómo, por un lado, desde las disciplinas, pero como dicen ahí también, desde la otredad, ¿cierto? Haciéndolo a través de la disciplina, pero también mirando otras variables, podemos tratar de, entre comillas, solucionar o reparar estas problemáticas que vemos en la ciudad. Entonces, queremos agradecer a todos su asistencia y dejamos abierta la invitación para un side event que se va a hacer este miércoles a las 4:30 en horario chileno, que aparece en la página web, y también para el próximo lunes 31 de agosto a las 10 horas, también en horario chileno, a un conversatorio donde el equipo docente del workshop va a conversar sobre estas distintas visiones de ciudad y cómo ellos, como cada equipo, ha ido interpretando estas distintas visiones durante esta semana junto con los estudiantes, y que va a ser moderado por Ricardo Green. Toda la información va a estar disponible en la página web waum2020.cargo.site para que los puedan visitar. Iremos ahí también colocando información en relación al desarrollo de los trabajos de estudiantes y grupos docentes. Y entonces ahora vamos a dar inicio al desarrollo del workshop. Y los estudiantes y los docentes participantes tienen que ir a sus salas online a través de los enlaces que fueron enviados a sus correos. Muchas gracias. No sé si los presentadores quieren decir algo finalmente, así como un cierre final cada uno. Andrea, sí. Sí, a mí me gustaría decir algo y que de alguna manera está relacionado con lo que habló Isabel, que tiene que ver, hay una propuesta en Nueva York respecto a lo que se llama la Fit City, como esta ciudad en forma, podríamos decirlo, y que de alguna manera quiere atender de alguna manera intervenir en enfermedades que son características de hoy en día, que es la obesidad, producto también la polución del aire, cambio climático, y que fomentan, de hecho hay un eslogan que dice usa la escalera y no la electricidad. Entonces, yo creo que también se relaciona un poco con la ciudad de los 15 minutos, o sea, el hecho ya que fomentar
el andar a pie o la bicicleta, como que empieza de alguna manera a concadenar también el tema de la contaminación ambiental, la polución, la obesidad. Yo creo que se empiezan a articular también un poco la referencia de Claudio respecto a la alimentación. No sé, también han surgido esto, poco potencial, los almacenes de barrio, esta cosa como más también comunitaria, los alimentos ahí más, de alguna manera, más locales. ¿Ah? Entonces, no sé, me hizo mucho sentido un poco lo que hablaba Isabel de la ciudad de 15 minutos y esta Fit City que promueve un poco el uso de el uso de la calle, peatón o bicicleta. Me parece ahí como interesante esa idea de incluirla, la Fit City. Eso, gracias. Gracias, Andrea. De todas maneras, estas distintas visiones de ciudad efectivamente son unos extremos, pero entre ellas se cruzan bastante, ¿cierto? Tanto en las problemáticas como en las soluciones, tal como dices tú, la ciudad saludable y la ciudad de la alimentación o la ciudad que es recorrible a pie, obviamente están de cierta manera conectadas, ¿cierto? Sí. Entonces, hay bastantes puntos en común ahí. Bueno, muchas gracias, Andrea. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias, Claudio. Muchas gracias, Camilo. Yo creo que esto les da un montón de materia a los estudiantes y a los profesores para poder comenzar con ganas estas 2 semanas que vienen de proyecto. Muchas gracias, Eli. Suerte. Éxito en el workshop. Gracias. Chao. Chao, chao. Gracias a todos. Chao. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Éxito en el workshop, dicen. Muy bien, ¿cierto? Sí.